Números capítulos 19. Quiero seguir con la misma idea del título de la Reina Valera 60 que le pone en este capítulo la purificación de los inmundos, y este día quiero plantear esto mismo para purificar nuestra inmundicia, que fue lo que Dios estableció para que el pueblo de Israel fuera limpio de sus pecados, de las cosas que a Dios le desagrada. Si pensamos en ese atributo de Dios, su santidad, su pureza, el estar algo imperfecto delante de su presencia, el haber pecado enfrente de su trono santo y puro, es algo desagradable, es algo que no puede tolerar ni un solo segundo. Entonces Dios establece el método, la forma por la cual su pueblo podía ser limpio. Y es la siguiente, se nos relata aquí en el capítulo 19 de Números. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: Esta es la ordenanza de la ley de Jehová. Ha prescrito diciendo: Di a los hijos de Israel que traigan una vaca alazana perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Lo que vemos aquí, hermanos, son figuras que a nosotros se nos hace familiares, porque ya pudiéramos tener un panorama de toda la Biblia. Y cuando vemos que la historia de Jesús termina con ciertos paralelos, Él fue el sacrificio perfecto. En Jesús nunca hubo falta, Él fue el único hombre que ha pisado esta tierra y que ha vivido sin pecado. Y también Él es el que, por lo mismo, nunca ha sido esclavo a ese pecado, no ha sido puesto yugo en ese sentido de que Él fue completamente diferente a todos. También es muerto fuera de Jerusalén, fuera del campamento, fuera de la ciudad, porque se consideraba algo puro. Por eso, algo que iba a contaminar la asamblea de Dios, el pueblo de Israel, en este caso, pues en el tiempo de Moisés, nosotros cuando vemos que Jesús muere crucificado fuera de Jerusalén, a veces pareciera que pudiéramos perder de vista esto, pero son paralelos que Dios deja. Por ejemplo, la sangre de ella es lo que vamos a estar meditando, y yo siempre hago mucho esta pregunta cuando estoy enseñando el Evangelio a alguien más. Hay muchas personas que conocen la Escritura y que saben que Dios pedía sacrificios desde el Antiguo Testamento, pero no sé si se han puesto a pensar de por qué ese método, por qué esa manera. Bien, Dios a lo mejor hubiera dicho: ¿saben qué? Mejor háganme un pastel de frutas, háganme una buena ensalada de frutas y verduras, escojan de lo mejor y pongan ciertos jugos de cítricos acá, y después acá lo van a bañar con una ensalada, una salsa picante, a lo mejor si lo ponemos al estilo mexicano. Y el hacer ese tipo de cosas, a lo mejor, no sé, tú no te has cuestionado por qué exactamente este tipo de instrucciones que Dios daba. Sea lo que sea, si Él estableció ese medio, si Él estableció esa figura, ese método, todas esas instrucciones, fue con un propósito. Siempre las vemos, este tipo de cosas en el Antiguo Testamento, que para nosotros se nos hace extraño leer mucho más si hubiéramos vivido en esa época y hacerlas, pero tenían un propósito, hermanos. Fíjense en el versículo 9: un hombre limpio recogerá las cenizas de la laza de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará en la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Entonces, ustedes tienen pecado dentro de
de mi pueblo de Israel, ¿cómo se purifican? Se van a lavar con esta agua que se hacía a partir de las cenizas de la vaca. Entonces, les repito, son instrucciones que a lo mejor a nosotros se nos hace extraño ir, pero son muchos paralelos. El, el que Dios quería enseñarnos a la iglesia incluso de hoy, el tener fe en el método en lo cual Él estableció para purificar a su pueblo y ahora a su iglesia. Y no solamente se ve eso en este versículo 9, hay algo que tenemos que también meditar, que es indispensable hacerlo. ¿Qué pasa si no seguías esas indicaciones? El Señor lo dijo de la siguiente manera: todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel. ¿Por qué? Por cuanto el agua de purificación no fue rociada sobre él, inmundo será y su inmundicia será sobre él. Entonces Dios les había dicho, este es el método para cual yo quiero que sean perfectos delante de mí. No pueden ser perfectos, pero van a hacer algo para que yo los vea como si no hubieran pecado. Entonces, simplemente hacer este ritual externo de estarse lavando, de estarse purificando, si tú habías sido inmundo ya en muchas cosas que había dicho antes Dios, si tocas un muerto, es un reflejo de que tú no puedes estar dentro de mi presencia. Para mí eres inmundo, para mí no eres digno que estés dentro de mi asamblea, de mi pueblo. Entonces, es algo que él dice, no obedeces este medio, no obedeces estas instrucciones, vas a ser cortado de mi pueblo. Y es tanto para ti y todos los extranjeros que hayan decidido seguirme. Eso mismo se recalca más adelante, porque presentan otro tipo de cuestiones en las cuales pueden perder la purificación los hijos de Israel. También en el 20 dice, el que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación, por cuanto contaminé el tabernáculo de Jehová. No fue rociada sobre él el agua de la purificación, es inmundo. Y le será estatuto perpetuo. También el que rociare el agua de la purificación lavará sus vestidos. El que tocare el agua de la purificación será inmundo hasta la noche. Y todo lo que el inmundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. Entonces, Dios tenía siempre ese propósito de que si eras inmundo, no pasarán muchas horas, no pasarán muchos días, a lo mucho una semana, en el cual tú quedaras separado de la comunión con Dios. Aún en aquel que tenía que hacer el ritual de sacar las cenizas de la vaca, incluso cargar esta agua, y aunque es algo que digo, pues si es pidió eso, y al mismo que encarga hacer esta labor de facilitar todo esto para los demás, también esa persona queda inmundo, pues entonces, ¿qué nos espera? A todos es necesario que reconocieran que delante de un Dios santo nadie es perfecto y que todos podemos ser purificados conforme a lo que Él establece, y también que no es algo que debe durar mucho tiempo. Yo estaba pensando en algunas citas y quiero plantarte lo siguiente: si Dios es alguien que no quiere que pasemos tanto tiempo separados de Él en comunión, me recuerda en Efesios 4:26, y en estas aplicaciones yo quiero que pensemos en lo siguiente: airaos pero no pequéis. Estoy en el 26, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces está diciendo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Otras versiones simplemente te dicen, no dures todo el día enojado. Cuando uno está enojado, das cabida a pecar. Entonces no pases demasiadas horas expuesto
a una actitud que te va a llevar a cometer un pecado. Incluso si llegas a caer en pecado, pues no tardes muchas horas en confiar en el método que Dios dejó para nosotros, la sangre de Jesús, el confiar en ese sacrificio perfecto y pedírselo cada día decirle, he pecado, necesito venir delante de ti y que me limpies, que me perdones. Son cosas que a veces, hermanos, no le damos la importancia suficiente de confesar nuestros pecados delante de Dios cada día. Y no solamente también, pues aquí está diciendo, en el contexto de ese pasaje, está hablando de cosas que tienen que ver con el prójimo, porque pecamos contra los demás. Si somos miembros, peor, en ese sentido de enemistarte con alguien de la iglesia y te enojas, pues no llegues a ese punto de pecarte, trata de reconciliarte y que no pasen tantas horas, que no se ponga el sol. Hay otro pasaje que quiero que consideremos y que nos hagan reflexionar en el Evangelio, que nosotros pues debemos de estar más conscientes cada día. Primera de Juan 1:7 dice lo siguiente: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. A veces, hermanos, nos hace falta contemplar, meditar en ese efecto de la sangre de Jesús quitando nuestra falta, borrando delante de Dios esa deuda que tenemos incluso en nuestra mente, en nuestro hablar, en nuestro actuar, en todo lo que nosotros pudimos haber hecho para estar con pecado delante de Dios. Necesitamos siempre confiar en la sangre de Cristo Jesús. Necesitamos decirle, guárdame de mi pasado, guárdame de esos pecados que tú borras, pero a veces no tengo fe suficiente para descansar en que ese sacrificio fue perfecto y tú ya me has perdonado. Una última cita. Quiero que veamos Primera de Pedro 1, versículos 18 y 19. Dicen lo siguiente: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es exactamente lo que Dios siempre pedía. Si me vas a traer un sacrificio, tiene que ser perfecto. La vaca que tenían que llevar aquí en Números 19 tenía que ser perfecta, sin defecto, dice en Números. Entonces, el medio que Dios estableció es Cristo Jesús, su muerte, su sangre que es derramada, el sustituto que toma nuestro lugar, es aquel en el que debemos de tener confianza. Y hermanos, que este día nos haga pensar en lo importante, lo grandioso, y pidamos a Dios que nos revele con su palabra, con estos pasajes en los cuales meditamos. Con su palabra es poderosa, que su Espíritu Santo nos ayude a contemplar lo grandioso que es recibir el perdón de nuestros pecados. No por nuestros méritos, sino porque a alguien le costó la vida. Ese fue Cristo Jesús. Ese fue el que quiso darse a sí mismo para cumplir las expectativas, el medio que Dios estableció para que nosotros tuviéramos comunión con el Padre. Pasa unos minutos, pasa bastante tiempo pensando en esto, adorando a Dios por el perdón que da hacia nosotros a través de la sangre de Cristo Jesús, y que este día sea diferente a partir de esta verdad que hemos escuchado. Dios te bendiga.